Y nuestro Código Penal tiene tres partes, pero dos son las más importantes, ¿verdad? Una parte que es una parte general y otra que es la parte especial, ¿verdad? Tratando de hablar mal y pronto, o rápido y pronto, de la parte general, están establecidas todas las reglas y todas las condiciones comunes y aplicables al marco de fondo, que es la parte especial. Cuando nosotros hablemos de parte especial, tenemos que hablar de derecho sustantivo, o también podemos hablar de derecho penal de fondo, ¿verdad? La parte especial es el derecho penal de fondo, el derecho procesal penal es el derecho penal de forma, y el derecho de ejecución es un derecho ejecutivo ya directamente. Pero cuando hablamos de parte especial, hablemos de derecho penal de fondo. Y en el derecho penal de fondo, en la parte especial, están descritas y establecidas todas aquellas conductas que eventualmente vayan a lesionar bienes jurídicos protegidos en la Constitución Nacional. Porque, ¿qué es lo que fundamenta a la parte especial? La Constitución Nacional, la protección de los bienes jurídicos, la vida, la propiedad, la integridad, el honor, la reputación, el patrimonio, la libertad, la autonomía sexual, el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la parte especial se fundamenta en recoger todas aquellas o todos aquellos modelos de conducta tendientes a lesionar bienes jurídicos protegidos en la Constitución. ¿Sí? Eso es parte especial. La parte especial arranca con el artículo 105, ¿verdad? Cuando hablamos del homicidio doloso. Entonces, ahí arranca nuestra parte especial. De ahí en adelante, hasta el 321 más o menos, vamos a encontrar distintos modelos de conducta a lo que podemos denominarles tipos penales, que son modelos de conducta que lesionan bienes jurídicos, ¿sí? Y esos bienes jurídicos, como les decía antes, están preestablecidos en la Constitución Nacional. Entonces, cuando tengan que hablar del fundamento de la parte especial, hablen de que nuestro Código Penal, nuestro marco penal de fondo está dividido en una parte general y una parte especial. Primero que nada, hagan esa división. Luego, fundamenten que en la parte especial se recogen a partir del artículo 105. Si pueden mencionar el artículo, mejor. Si no, no hay problema. Pero a partir del artículo 105, todos aquellos modelos de conducta tendientes a lesionar bienes jurídicos protegidos en la Constitución. Y eventualmente a cada modelo de conducta se está preestablecido o prescripto un tipo de sanción que puede consistir en una pena privativa de libertad o una pena de multa, hablando de penas principales, ¿verdad? Yo lo dejaría en esos términos. ¿Verdad? Profe, consulta nomás, ¿se está Sí. grabando la clase por si acaso? Yo no. Pero espera que vamos a ver si puedo grabar, porque vos sabés que últimamente está. Grabana Suazo, porfa. Espera que. ¿Sabes lo que pasa? Que tengo que cambiar mi notebook. Espera que. Vamos a ver. Bueno, gracias, gracias, profe. Dale, vamos a intentar. Espérame que. Ahí está grabando Camila, dice. Está grabando Camila. Mujer que Gracias, resuelve. Camila. Mujer que resuelve. Bueno, entonces, esa es la noción y el fundamento de nuestra parte especial. No intenten alargar tampoco, ¿verdad? Pero sí hablen, mencionen la división de nuestro Código Penal, hablen de parte general, hablen de parte especial, hablen de que en la parte especial se encuentran tipificados todos los modelos de conducta pendientes o que afectan o lesionan, utilicen ese término, lesionan bienes jurídicos protegidos en la Constitución Nacional. Eventualmente, para cada uno de esos modelos o para cada una de esos tipos penales, cada tipo penal se encarga otra vez de prescribir algún tipo de pena, ¿verdad? O sanción que puede consistir en una pena privativa de libertad o en una pena de multa, ¿verdad? Hablen de eso. En el punto número 2 nos pide hablar de bienes jurídicos. A ver, concatenando con lo que mencionábamos recién, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de bienes jurídicos, hablamos de intangibles, ¿verdad?
hablamos de cuestiones fundamentales relativas a la persona, ¿verdad?, que están protegidas en la Constitución Nacional. Entonces, cuando hablamos de bienes jurídicos, dice von List en este sentido, ¿verdad?, él hace una división en dos grandes, divide los bienes jurídicos en dos grandes clases o dos grandes tipos de bienes jurídicos, ¿verdad? Por un lado, él habla de bienes jurídicos individuales. Ahí tenemos ejemplos clásicos como la vida, la libertad, el honor, la reputación. Y tenemos bienes jurídicos también, él dice, colectivos, ¿verdad? El Estado, el orden constitucional, el medio ambiente, son bienes jurídicos colectivos, ¿verdad? Cuando hablamos de bienes jurídicos individuales, hablamos de bienes jurídicos inherentes a una persona, ¿verdad? Por eso yo mencionaba la vida, la libertad, el honor, la reputación, eventualmente como bien o como ejemplos de bienes jurídicos individuales. Sofi. ¿No son tres, individuales, colectivos y estatales? En realidad son dos las grandes divisiones, ¿verdad? Hay otra división que habla, sí, de bienes jurídicos ya estatales, pero dejarlo en esos dos, resumirlo en bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos, ¿verdad? Por lo menos von List habla de estas dos grandes divisiones, ¿verdad? Porque cuando hablas de bienes jurídicos colectivos, también ya estás hablando de bienes jurídicos estatales implícitamente, ¿verdad? Porque los bienes jurídicos estatales, como vos mencionabas bien, cuando hablas del orden constitucional, cuando hablas de eventualmente el medio ambiente, cosas así, ya son bienes jurídicos colectivos, o sea, es como una subdivisión eventualmente bienes jurídicos estatales, ¿verdad? Pero yo te sugeriría dejar en esos términos, bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos, ¿verdad? Y los ejemplos que les mencioné, por un lado tenemos a los bienes jurídicos individuales, la vida, el patrimonio, la integridad, el honor, y los bienes jurídicos colectivos, ¿verdad? Cuando hablan del orden constitucional, cuando hablan del medio ambiente, ¿verdad? Cuando hablan del Estado, son bienes jurídicos colectivos. ¿Por qué? Porque importan a una colectividad o a un grupo de personas. Afecta en realidad su lesión a un grupo de personas, a una colectividad, ¿verdad? Eso en términos de bienes jurídicos. A ver, cuando hablamos de bien jurídico y garantías específicas, ¿verdad? El Código Penal como tal, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Lo que hace es establecer, si ustedes toman su índice eventualmente, si lo tienen a mano, van a encontrar que lo que hace el Código Penal es sistematizar y construir debajo de un bien jurídico todas aquellas conductas que pueden o podrían lesionar a ese mismo bien jurídico, ¿verdad? Por eso es que si ustedes toman su Código Penal van a encontrar, por ejemplo, van a encontrar en el capítulo 1, el título 1, hechos punibles contra la persona. Y el capítulo 1 dice hechos punibles contra la vida. Entonces, lo que estamos protegiendo del 105 al 109, específicamente hablando, es la vida, ¿verdad? En el ámbito de la persona. Luego, cuando vayamos al capítulo número 2, vamos a encontrar a los hechos punibles contra la integridad física, del 110 al 118, ¿verdad? Vamos a encontrar el maltrato, la lesión, etc. Entonces, cuando hablamos nosotros del bien jurídico, lo que queremos decir es que una vez establecido e identificado el bien jurídico protegido por la Constitución, lo que hacemos es, como garantía, establecer todos aquellos modelos de conducta, como yo decía al inicio, que vayan a lesionar a esos bienes, a ese bien jurídico en particular. ¿Qué lesiona a la vida? El homicidio, el aborto, el suicidio, la intervención en el suicidio, más puntualmente. Esos son los modelos de conducta que lesionan al bien jurídico de la vida. ¿Cuáles son los tipos penales que lesionan la integridad física? El maltrato, la lesión grave, ¿verdad? Por ejemplo, la omisión de auxilio. Son todos tipos penales que eventualmente atentan contra el bien jurídico de la integridad física, que es parte integral de la persona, ¿verdad? Entonces,
esa es la forma en la cual se construye nuestro Código Penal en su parte especial. Por eso hablamos que tenemos el bien jurídico y las garantías específicas a ese bien jurídico, ¿verdad? O sea, no es solamente proteger el bien jurídico, sino que uno protege el bien jurídico a través de esos modelos de conducta específicos, ¿verdad? Que eventualmente lesionan al propio bien jurídico. Ahora, cuando nosotros hablamos de sistematización y jerarquización de los hechos punibles, ¿verdad? Bueno, dependiendo del bien jurídico, eventualmente va a estar establecida una pena en función a un principio que se denomina principio de proporcionalidad, ¿verdad? Como ustedes saben, existen bienes jurídicos que podrían ser catalogados como más importantes unos que otros. Entonces, sobre ese concepto, sobre esa doctrina es que podemos catalogar como crímenes a aquellas conductas que lesionen a bienes jurídicos muy importantes y eventualmente como delitos a otras conductas que también, por supuesto, lesionan a bienes jurídicos, pero que son no quiero decir de menos relevancia, pero sí de menor importancia a bienes jurídicos centrales, ¿verdad? Que son más que nada inherentes a la persona. Todo lo que vaya en el orden de lo patrimonial, por lo general o por lo general, no en todos los casos, pero por lo general el marco penal es el de un delito, ¿verdad? Siempre cuando se esté afectada de alguna manera a la persona, podemos hablar de que eventualmente ese tipo penal se podría convertir en un crimen, ¿verdad? Eso en cuanto a la sistematización y jerarquización de los hechos punibles, ¿verdad? Ustedes saben, y si tienen a mano su código penal, van a encontrar que en el artículo 13 se encuentran establecido el criterio de qué es un delito y qué es un crimen, ¿verdad? Cuando hablamos de un delito, hablamos de un hecho punible cuya expectativa de pena no supera los 5 años. Y cuando hablamos de un crimen, hablamos ya de un hecho sí punible donde ya la expectativa de pena supera los 5 años, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía, la vida es una cuestión de alto valor. Por eso es que se encuentra dentro de las primeras o dentro de los primeros capítulos en el Código Penal y también en la Constitución Nacional, ¿verdad? Porque teniendo en cuenta un orden de prelación, la vida es una de las cuestiones más importantes. Sin vida no podemos desarrollarnos como personas, ¿verdad? Entonces, cuando hablen de jerarquización de los hechos punibles, cuando hablen de sistematización, ¿verdad? En este caso de los hechos punibles, hablen de la clasificación de crímenes y hablen de los delitos, ¿verdad? Y mencionen esto. Eventualmente, cuando la lesión al bien jurídico o cuando se lesionan bienes jurídicos de mucha relevancia, de mucha importancia, por lo general las penas son más altas y podemos hablar en principio que pueden ser catalogadas como crímenes, ¿verdad? Todas aquellas conductas que lesionen propiamente a la vida, a la integridad de la persona. Pero ahora cuando hablamos de hechos punibles patrimoniales, sí podemos, en la generalidad de los casos, no en todos, pero sí en la gran generalidad de los casos, hablar de eventualmente un menor castigo. Por ende, ¿por qué? Porque estamos hablando de bienes jurídicos también importantes, pero no centrales como bienes jurídicos relacionados a la persona como tal, ¿verdad? Eso en cuanto a la sistematización y jerarquización de los hechos punibles. A ver. El proceso de tipificación. Para esto tenemos que, primero que nada, irnos a nuestro artículo 1, ¿verdad? De nuestro Código Penal. En el artículo 1 se encuentra establecido el principio más importante sobre el cual se sostiene luego el Código Penal, ¿verdad? Que es el principio de legalidad, ¿verdad? Para que podamos hablar de un hecho punible, para que podamos hablar de un injusto penal, tenemos que hablar, y discúlpenme lo reiterativo que soy, tenemos que hablar de conductas preestablecidas ya en un cuerpo legal, ¿verdad? Para que el homicidio pueda ser punible, el homicidio tuvo que antes haber estado tipificado en un cuerpo legal y asignadole una pena
o una sanción. Si esto no fuera así, no se podría imponer ningún tipo de castigo o ningún tipo de sanción. Eso está íntimamente relacionado al principio de legalidad. Entonces, cuando hablen de proceso de tipificación, hablen del principio de legalidad. Pueden incluso decir, sin temor a equivocarse, que el principio rector, en este caso del Código Penal, es el principio de legalidad, porque es la base sobre el cual se construye el andamiaje jurídico en nuestro Código Penal. Para poder hablar de hecho punible, tenemos que hablar primero de un modelo de conducta preestablecido. ¿Y qué es eso? Tipicidad. Tenemos que hablar de algo que esté ya escrito, el que matare a otro. Y esa norma tiene que ser anterior al hecho para que eventualmente se pueda aplicar una sanción o una pena, como quieran llamarlo. Entonces, proceso de tipificación es igual a principio de legalidad. Principio de legalidad es esa tipificación de los modelos de conducta tendientes a afectar o a lesionar bienes jurídicos. O sea, sí o sí, el legislador, para poder hablar de hecho punible, tiene que eventualmente establecer el modelo de conducta exacto y los elementos especificadores del injusto, le llaman también, ¿verdad? Ahí hablamos ya de atenuantes, podemos hablar de agravantes, eso vamos a hablar enseguida, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de que para que las conductas sean punibles tienen que, primero que nada, estar establecidas en un cuerpo legal. Ese modelo de conducta tiene que estar descrito. Como ustedes saben, el derecho penal o las leyes en general, de carácter público al menos, emanan del poder legislativo. Entonces el legislador tiene que eventualmente elaborar y describir a través de la ley los modelos de conducta previamente y asignarle a ese modelo de conducta que lesione eventualmente un bien jurídico protegido una sanción. Por eso hablamos del principio de legalidad o también nulo un crimen, nula pena, ¿verdad? Ese es un principio muy importante del derecho penal. A ver, ¿qué más me estoy olvidando acá? Bueno, cuando hablamos de elementos especificadores del injusto, me adelanté un poquito en el punto anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que son elementos especificadores del injusto? Cada tipo penal, si ustedes abren y tomemos como ejemplo nuestro famoso artículo 105, ¿verdad? Que siempre yo le uso, no tengo los otro ejemplo para dar. Ustedes se van a encontrar que como primera medida tenemos descrita la conducta, la acción a través de un verbo rector, ¿verdad? El que matare o el que matara a otro, ¿verdad? Y acá matar es el verbo rector, ¿verdad? Y el castigo dice que es de 5 a 20 años, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de un crimen. Ahora, cuando yo hablo de elemento especificador del injusto, matar es un concepto muy amplio, ¿verdad? Yo le puedo matar a alguien, pero cuando yo especifico la conducta, puede ser matar en el contexto de ser mamá, como consecuencia de una depresión postparto. Y ese es un modelo de conducta cuya pena no es de 5 a 20 años, no, está atenuada la pena. Porque se entiende que el contexto de una madre con depresión postparto es un contexto eventualmente conducente o probablemente vulnerable en donde la mamá podría atentar contra la vida de su hijo o su hija, ¿verdad? Pero cuando hablamos de tipos penales como, por ejemplo, matar por placer o matar al padre o a la madre, ¿verdad? Estamos hablando de contextos agravantes del tipo penal del homicidio, ¿verdad? Matar eventualmente como homicidio simple se entiende que es un crimen, ¿verdad? Pero, y la expectativa de pena va hasta los 20 años, pero existen condiciones agravantes del homicidio a las cuales vamos a llamar homicidio calificado o podemos llamar también asesinato, ¿verdad? Y yo siempre ponía el ejemplo de esta señora que dice, le mató y le asesinó, ¿verdad? Y muchos nos reímos, pero en el fondo tiene razón, porque no es lo mismo. Una cosa es el homicidio y otra cosa es el asesinato. Otra cosa muy distinta es el asesinato. Cuando nosotros hablamos de asesinato o de homicidio calificado,
Estamos hablando de homicidio con componentes agravantes. ¿Y cuáles son los componentes agravantes del homicidio? Ejemplo, premeditación, alevosía, son elementos agravantes, ¿verdad? Ensañamiento, esos son los tres elementos agravantes del homicidio, ¿verdad? Premeditación, ensañamiento y alevosía, que vamos a ver en la unidad 2 más puntualmente. Pero voy otra vez al punto. ¿Qué son elementos especificadores del injusto? Son contextos específicos que pueden eventualmente resultar en condiciones agravantes, atenuantes o incluso de exención de pena, ¿verdad? A lo largo del desarrollo de estas unidades vamos a encontrar que existen tipos penales que sí se pueden configurar, pero que si se repara el daño o si se intenta reparar el daño o evitar el resultado de alguna manera, se prescinde de la pena. Se prescinde de la pena, por supuesto. Estamos ante un hecho punible, pero se prescinde de la aplicación de la pena. Y por eso hablamos de elementos especificadores, porque no es lo mismo que yo mate a mis padres, es un elemento especificador en términos de condición agravante o un agravante del tipo penal. No es lo mismo que yo mate a mi hijo en un contexto de mujer embarazada con depresión postparto. Ese es un elemento atenuante del homicidio doloso, ¿verdad? Y no es lo mismo que yo le ponga 3 gotitas de veneno todos los días a una persona y que después me arrepienta eventualmente e intente salvar a esa persona de la muerte, ¿verdad? Ahí ya estamos hablando de una tentativa inacabada, incluso con un componente especial, ¿verdad? Que es el del evitar el resultado, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, ¿verdad? El homicidio tiene distintos especificadores, por ejemplo. Por eso hablamos de elementos especificadores del injusto. En resumen, cuando hablamos de elementos especificadores, hablemos de contextos agravantes, contextos atenuantes o eventualmente algunos contextos en los que se puede prescindir de la pena siempre y cuando el sujeto activo haya evitado o haya procurado, mejor dicho, la producción del resultado, ¿verdad? Estos son elementos especificadores del injusto. Contextos agravantes y contextos que... Atenuantes y agravantes, principalmente. Cuando hablas de elementos especificadores del injusto, vas a hablar de condiciones agravantes y vas a hablar de condiciones atenuantes. Y ahí podés poner el ejemplo del homicidio, ¿verdad? El homicidio tiene un marco penal que es de 5 a 20 años. Ese es el marco penal del homicidio doloso. Pero si matas a tus padres o eventualmente matas a tu cónyuge, esa es una condición agravante respecto del homicidio doloso. Por lo tanto, la pena se eleva hasta 30. En cambio, cuando hablas de matar a tu hijo, una mujer embarazada que mata a su hijo, esa es una condición atenuante en función al contexto en el cual se produce el homicidio, y en ese caso la pena privativa de libertad es menor, ¿verdad? Creo que, a ver un poco qué dice el Código Penal sobre esto. Se aplicará una pena privativa de hasta 5 años, dice, ¿verdad? O sea, es una condición atenuante. No se mantiene el marco o no se aplica el marco penal del tipo base, que es de 5 a 20, sino que se aplica un marco penal atenuado. O sea, solamente hasta los 5 años a aquella mujer embarazada que matara a su hijo. O después de parir también que haya matado a su hijo, ¿verdad? Buenos Aires. ¿Me van siguiendo? Pues yo me estoy yendo y no sé si me están... Sí, Suazo, súper bien. Bueno. Sí, súper. A ver, cuando hablamos de técnicas de tipificación, ¿cómo está construido nuestro código penal? Ya anteriormente mencionábamos, ¿verdad? Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño. Nuestro código penal prevé, por un lado, en cuanto a su codificación, por un lado, una parte general donde están disposiciones comunes, reglas comunes a todo lo establecido en el o en la parte especial, ¿verdad? Y la parte especial, a su vez, establece en capítulos todos los bienes jurídicos protegidos, y los modelos de conducta están establecidos en los artículos, esos modelos de conducta que yo decía que son tendientes a lesionar esos bienes jurídicos. Esos artículos, a su vez, están subdivididos en incisos, y esos incisos, a su vez, pueden estar divididos en numerales, y esos numerales, en algunos casos, a su vez,
pueden estar subdivididos en apartados. Cuando nosotros, y vamos a ir más adelante viendo, y voy a recordar esto, cuando hablemos de, por ejemplo, el lavado de dinero, que es un tipo penal sumamente complejo y sumamente amplio, vamos a ver que el artículo relativo al lavado de dinero está dividido en un artículo, en incisos, en numerales y en apartados nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va de lo general y va bajando a lo específico. Entonces, cuando hablemos de técnicas de tipificación, hablemos de que nuestro código penal, nuestro código penal, nuestra ley 1166 está dividida en una parte general, una parte especial, la parte especial en capítulos, que a su vez están divididos en artículos, y esos artículos a su vez están divididos en incisos, numerales y apartados, ¿verdad? Eso en cuanto a la tipificación de nuestro código penal. ¿Por qué esto es importante? Porque existen otros códigos penales que están construidos de forma similar a cómo está construido nuestro Código Civil. Si ustedes saben nuestro Código Civil, ¿cómo está construido el Código Civil? Libro 1, persona, derecho de familia. Libro 2, obligaciones. Libro 3, contrato. Libro 4, tal cosa. Libro 5, sucesiones. El Código Penal no está construido de esa manera. El Código Penal está construido en una parte general, una parte especial. Entonces, es muy diferente, es muy distinta la técnica de tipificación. Podemos encontrar en códigos penales de otros países una técnica de tipificación similar a la de la construcción de nuestro Código Civil, pero en este caso, como nuestro Código Penal es, vamos a decir, relativamente nuevo, se encuentra dividido en una parte general y una parte especial. Y nuevamente, en cada artículo, esto reitérenlo al docente, ¿verdad? El legislador se preocupa por describir de la manera más casuística posible, ¿verdad? Se encarga de tipificar el modelo de conducta, previendo eventualmente la sanción producto de la lesión del bien jurídico, ¿verdad? En eso consiste la técnica de tipificación. Ok. Cuando hablamos de estructura de la construcción de un hecho punible no es matar a otro solamente. O sea, eso no podemos decir que eso constituye un hecho punible. ¿Cómo llegamos a esa conclusión, verdad? Porque al final es una conclusión, ¿verdad? Cuando el juez resuelve que eso es un homicidio doloso y que merece tantos años como pena privativa de libertad, esa sentencia es una conclusión. Entonces, ¿cuál es el proceso que sigue eventualmente un magistrado para poder llegar a esa conclusión? Para poder construir un hecho punible. O nosotros como abogados, ¿verdad? Cuando tengamos que ejercer el derecho penal, ¿cómo vamos a hacer para poder construir eventualmente una acusación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero que nada, son 6 pasos, ¿verdad? Primero tenemos que constatar los hechos. Siempre es necesaria una porción de hechos, ¿sí? Los hechos son los que se van a analizar. A partir de haber constatado los hechos, a partir de haber recogido los hechos, el relato de los hechos, vamos a formular preguntas de subsunción, ¿verdad? Y esas preguntas de subsunción, y habrán escuchado ya el término subsumir, ¿verdad? ¿Qué es lo que es subsumir? Y subsumir es agarrar el hecho y tratar de que ese hecho se encuadre con alguno de los tipos penales que tenemos descritos en la parte especial. Entonces yo veo ese hecho, ¿con qué modelo de conducta del Código Penal lo que es compatible? Emanuel dispara su arma de fuego e impacta por la cara de una persona. Ese hecho, ¿con qué modelo de conducta es compatible? ¿Verdad? Y nosotros vamos a decir ya de manera apresurada homicidio. Pero hay que analizar el contexto y por eso es importante formular las preguntas. ¿En qué contexto Emanuel disparó el arma? ¿Fue en defensa propia? ¿Fue sin querer? ¿Fue con intención? ¿Fue con premeditación? ¿Era su papá? Entonces, formular las preguntas es el segundo paso en la estructura de la construcción de un hecho punible. Una vez que constataste los hechos, formulaste las preguntas de subsunción, vas a ordenar esas preguntas. Porque vos lo que tenés que buscar, primero que nada, es que si estamos ante un hecho punible
que constituye un tipo un tipo subjetivo de culpa o de dolo. Si eso es un crimen o un delito. ¿Cuál es el contexto? ¿Existen condiciones agravantes o atenuantes? ¿Fue un hecho acabado o uno inacabado? ¿Fue en calidad de instigador, de cómplice o eventualmente de autor? Entonces, ordenar las preguntas de subsunción es muy importante. A partir de que ordenaste, que es el tercer paso, vas a constatar las preguntas, o sea, vas a revisar que las preguntas sean pertinentes y te lleven eventualmente a construir el hecho punible, ¿verdad? Por último, una vez que constataste las preguntas, ¿qué vas a hacer? Contestar. Vas a resumir todas las respuestas eventualmente y por último, a partir de esas respuestas vas a procurar llegar a una conclusión, ¿verdad? Que eventualmente puede ser un dictamen, si es que sos abogado, eventualmente o fiscal, una sentencia, si es que sos un juez, ¿verdad? O un veredicto. Entonces, cuando hablamos de la estructura de la construcción de un hecho punible, y no hace falta que lo citen así de memoria los 6 pasos, ¿verdad? En lo que tienen que centrarse es que la estructura del hecho punible es cómo se construye un hecho punible y a partir de qué. Primero que nada, tenemos que constatar el hecho y después podemos formular, ordenar y constatar las preguntas de subsunción. Y ahí ya resumen los 3 pasos siguientes, ¿verdad? Una vez que constaté los hechos, elaboro las preguntas, ordeno las preguntas y contesto las preguntas que elaboré y que formulé, ¿verdad? Y a partir de haber contestado esas preguntas, voy a hacer un resumen y posteriormente una conclusión. Eso es construcción de un hecho punible. Y por último, cuando hablamos de los proyectos del Código Penal, a ver, el Código Penal o el derecho penal, así como el derecho civil tiene su cuna en Roma, los romanos son los padres del derecho civil. El derecho penal también tiene un lugar de donde proviene, o por lo menos donde la doctrina es mucho más rica jurídicamente hablando. ¿De dónde viene? De Alemania. Los alemanes son los padres del derecho penal. Entonces, cuando nosotros hablamos del proyecto de Código Penal, tenemos que hacernos la pregunta, este Código Penal que hoy tenemos vigente desde el año 97, ley 1166, ¿verdad? 1166, ¿verdad? Siempre me confundo, ¿verdad? Que vamos a mirar, no quiero meter la pata. 1160, perdón. Esta ley 1160/97 que tenemos, ¿desde cuándo está vigente? Desde el año 97 o 98. Muy bien. ¿Y antes qué había? ¿Qué había antes de nuestro Código Penal actual? Teníamos otro Código Penal que era el de Teodosio González, ¿verdad? Ese código, para que se den una idea, se elaboró en 1910 y se reformuló o se modificó en 1914. Desde esa época era nuestro Código Penal. Recién en el 97, 96 se sustituyó ese Código Penal, ¿verdad? O sea, 80 años menos vivió ese Código Penal, para que tengan una idea. ¿Y qué hubo antes del Código de Teodosio? ¿Verdad? Teodosio González. ¿Qué usábamos antes como ley penal? Y usábamos el código penal argentino, ¿verdad? De Carlos Tejedor, ¿verdad? Y a su vez, importante mencionar que el código de Carlos Tejedor proviene de, o es una inspiración del código de Baviera, ¿verdad? O sea, Carlos Tejedor copia el código alemán de Baviera de 1813. Teodosio González le copia a Carlos Tejedor, básicamente porque nuestro código penal es lo mismo del código penal argentino. A partir de 1910, ese código subsistió hasta el año 96 y bueno, hoy nuestro actual código penal, ley 1160, ¿verdad? Eso en cuanto a los antecedentes de nuestro código penal. Yo mencionaría estos 4 eventos importantes. Código de Baviera, 1813, en el que se inspira Carlos Tejedor, y nuestro código penal, nuestro primer antecedente histórico en cuanto a un marco penal o leyes penales, ¿verdad? Paraguayas ya directamente, Teodosio González, 1910, ¿verdad? Y bueno, luego nuestro código penal vigente. ¿Existen disposiciones de carácter penal anteriores? Sí, por supuesto. Las cédulas reales en la época de la colonia ya prescribían eventualmente
algunas cuestiones de índole penal y qué sé yo. Pero estamos hablando de codificaciones. Entonces, por eso hablamos de Código de Baviera, Código Penal Argentino, Carlos Tejedor, primer Código Penal Paraguayo, Teodosio González, 1910, reformado 1914, y nuestro actual Código Penal, Ley 1160/97. Yo mencionaría esos 4 como eventos o como antecedentes importantes, ¿verdad? Bueno, con eso cierro esta primer unidad. No sé si hay preguntas, consultas o algo que no haya quedado claro. Está todo bien, Suazo. Sigamos. ¿Sí? Bueno, Sí. ahora sí vamos a entrar en lo que pidió Sofía, muy importante, porque a partir de aquí, Suazo, señora, sí sirve, ¿verdad? Yo tengo un material que me pasó Félix, ¿verdad? sí vi, yo vi ese, tiene todo el hecho artículo por artículo. Sí, Te puede servir. la parte de la reforma nomás, que en los años 80 y 90 fue impulsado por juristas y como Wolfgang Schön, no sé qué, ¿verdad? Logrando coherencia, ¿cómo? Schöne. Shone. Ok, logrando coherencia y modernización en la tipificación de de los delitos. Es un poco más breve incluso que los datos que diste, ¿verdad? Pero sí sirve para sumarle ahí. Sí, buenísimo. Sí, no, lo que dice nomás Sofi, y quiero así cerrar ese punto con eso, ¿verdad? Cuando hablen de antecedentes, voy a ir arriba. Cuando hablen de los proyectos del Código Penal, hablen los antecedentes, ¿verdad? Hablen del Código de Baviera de 1813, en el cual se inspira Carlos Tejedor para el Código Penal argentino. Paraguay utilizó ese código como referencia eventualmente, sí, pero a partir de 1910 ya nuestro jurista Teodosio González es el precursor de este proyecto de Código Penal que se reforma en 1914 y se encuentra vigente hasta 1996. Sí, por supuesto, mucho antes ya existieron, así como dice Sofi, existieron proyectos de reforma, ¿verdad? Que eventualmente procuraban mejorar ese código que era de Teodosio González, que estaba sumamente desfasado, ¿verdad? Eso como agregado a lo que decía Sofi, ¿verdad? Bueno, ok, ahora sí. Vayamos a la unidad 2 y tengan su código penal abierto, por favor. Y el programa es lo que van a usar, porque en el programa mucho ya les habla también, ¿verdad? De lo que vamos a desarrollar. Artículo 105, homicidio doloso, ¿verdad? ¿Qué es el homicidio? ¿Qué consiste la conducta del homicidio? Matar a otro. Eso es homicidio. Y cuando hablamos de dolo, ¿de qué estamos hablando? De intencionalidad, de pretensionalidad. Estamos hablando de energía criminal, ¿verdad? No es lo mismo que yo le mate por accidente a alguien a que yo tomo una pistola y le dispare por la cabeza. Entonces, cuando hablamos de homicidio doloso, hablamos de un homicidio intencional. Yo le quise matar, yo anhelé producir ese resultado de muerte. Eso es homicidio doloso. Entonces, cuando vayan a desarrollar su bolilla, lo van a hacer en estos términos. Voy a intentar hacer como si fuese que yo voy a rendir. En esta unidad 2, lo que tenemos, el bien jurídico protegido es la vida, expresado o prevista su protección ya en la Constitución Nacional en su artículo 4. Como sabemos, la vida se protege desde la concepción. En ese sentido, nuestro Código Penal recoge a ese bien jurídico y establece su protección a través de estos modelos de conductas descritos a partir del artículo 105 hasta el artículo 109. Pasando a hablar del homicidio. ¿En qué consiste el homicidio? El homicidio consiste en matar a otra persona. Cuando hablamos del componente de dolo, ¿de qué estamos hablando? De la intención de producir, del anhelo de producir el resultado de muerte. Eso es homicidio doloso. Este tipo penal establece una sanción de 5 a 20 años. Si quieren mencionar la pena, menciónenla, ¿verdad? El homicidio doloso es un crimen sobre el cual también tenemos eventualmente condiciones agravantes y condiciones atenuantes, ¿verdad? Cuando hablamos del tipo objetivo, estamos hablando del resultado,
de efectivamente matar, de esa acción tendiente a lesionar el bien jurídico de la vida. Y cuando hablamos del tipo subjetivo, hablamos de la pretensionalidad, ¿verdad? ¿Eso fue culposo o fue doloso? En este caso, la conducta típica necesita o el artículo, en este caso, la conducta requiere que sea intencional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de homicidio doloso. Señora. Espera que no. Flavio. Sí, en el eventual caso de que el docente pregunte los elementos del dolo, la respuesta estaría bien: intención, voluntad y discernimiento. Conocimiento más voluntad. Esos son los elementos del dolo. Así en el palo le diste, pero está bien lo que dijiste. Pero yo te di nomás así ¿verdad? Conocimiento más voluntad. Yo sé lo que estoy haciendo y lo quiero hacer. Esos son los elementos del dolo. Muchas gracias. No hay problema. Y por supuesto, se estarán preguntando, ¿pero hay 3 grados de dolo? Sí, hay 3 grados de dolo. Si quieren entrar ahí, pueden entrar. El programa no habla de eso. Pero podemos hablar del dolo en primer grado, que es dolo directo. Yo quiero matar y lo hago y anhelo producir el resultado. Podemos hablar del dolo indirecto, que podemos decir que es una suerte de resultado colateral, ¿verdad? Yo eventualmente quiero robar el banco y bueno, parte de robar el banco es matarle al guardia, ¿verdad? Y si tengo que hacerlo, bueno, lo tengo que hacer. Pero mi objetivo principal es robar el banco y como hecho colateral acepto la necesidad de matarle al guardia. Eso es homicidio en segundo grado, ¿verdad? Dolo indirecto, perdón, es dolo indirecto. Y cuando hablamos de dolo eventual, hablamos de una posibilidad de que se pueda eventualmente producir el homicidio, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo y después voy a volver al concepto. Yo vivo en un complejo de departamentos, ¿verdad? Y hay muchos ratones. ¿Y qué hago yo? Pongo racumín debajo de mi puerta, fuera, donde circulan niños. Yo sé que circulan niños. Y yo puse racumín. Y yo sé que el racumín puede matar. Pero yo no hago con la intención de que los niños coman y se mueran. Pero acepto de que puede producirse el resultado. Hay un riesgo. Acepto las consecuencias. Entonces, en ese caso existe dolo eventual. ¿No fue la intención directa de la persona matarle con el remedio a las criaturas? No. No fue una cuestión colateral, porque ella no buscaba eventualmente a matarle a las criaturas, pero fue una cuestión en la cual ella acepta la posibilidad que puede darse esto, ¿verdad? No es seguro, no es colateral, porque existe una posibilidad de que suceda. Lo mismo que ocurrió en el Ecuadolaño, ¿verdad? Si yo cierro las puertas y bueno, existe la posibilidad de que la gente se muera, bueno, y es lo que sucedió. Eso es dolo eventual. Son los 3 grados del dolo, ¿verdad? Entonces, volviendo al programa. Cuando hablamos de homicidio doloso, hablamos de homicidio intencional. Conocimiento y voluntad son los elementos del dolo. Cuando hablamos de la pretensionalidad, hablamos de la energía criminal, ¿verdad? Yo les decía, existen condiciones agravantes del homicidio doloso. Matar al padre o a los padres, a la cónyuge, son condiciones agravantes. Hay una alta energía criminal, ¿verdad? Podemos hablar del homicidio calificado también, por supuesto, que es el inciso segundo. ¿Y cuál es la diferencia con el homicidio simple? En el homicidio calificado podemos identificar elementos como la premeditación, como el ensañamiento y como la alevosía, ¿verdad? ¿Qué es premeditar? Planificar, ¿verdad? Yo veía su recorrido, sé que pasaba por ahí los martes y los jueves, le esperé luego. Eso es premeditar, planificar, ¿verdad? ¿Qué es ensañamiento? Le disparé 2 veces, le corté la cabeza, le corté los dedos, tomé su sangre y le quemé y hice asado. ¿Verdad? Eso es ensañamiento, ¿verdad? Y alevosía, bueno, alevosía es hacerlo en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Atarle a la persona de los brazos, mirarle a los ojos y dispararle o clavarle un puñal en el cuello. Eso es alevosía, ¿verdad? Hacerlo de manera muy explícita, ¿verdad? Ante una situación de vulnerabilidad del sujeto pasivo. A eso podemos denominarle alevosía, ¿verdad? Son los elementos del homicidio calificado o también llamado asesinato, ¿verdad?
Y por eso y voy al punto 4, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el asesinato y el homicidio doloso simple? En el homicidio doloso simple, no hay ensañamiento, ni premeditación, ni alevosía. Estamos jugando truco, me enojé porque perdí, estaba borracho, le disparé por la cara. Eso es homicidio doloso simple, ¿verdad? En cambio, en el asesinato, yo planifiqué, yo la secuestré, yo la enterré con cal viva y la maté de esa manera. Eso es asesinato, cuando ya existen estos tres elementos que le acabé de mencionar, ¿verdad? Hablé ya la alevosía también, por supuesto, que lo que les mencioné, ¿verdad? Que es esa situación de vulnerabilidad bajo la cual el sujeto activo aprovecha esta situación y, por supuesto, produce el resultado de muerte, ¿verdad? ¿Qué es el latrocinio? Latrocinio es matar para robar. Tiene muchas acepciones, por supuesto, pero hablando en términos de derecho penal, latrocinio es matar para robar, ¿verdad? Es robo con resultado de muerte. Eso es latrocinio, ¿verdad? Cuando hablamos de reproche reducido, yo les hablaba, ¿verdad?, de condiciones eventualmente en donde la pena se atenúa. ¿Y por qué hablamos de reproche reducido? Porque cuando vos hablas de reproche, estás hablando de energía criminal. Lo mismo es. Reproche y energía criminal es lo mismo. Entonces, cuando hablas de reproche reducido, hablas de contextos en los cuales se reduce la energía criminal del sujeto activo. Por eso yo hablaba de la mamá que le mata a su hijo recién nacido después del embarazo como consecuencia de una depresión posparto, por ejemplo, ¿verdad? O cuando hablamos de la excitación emotiva. Es un elemento muy interesante de estudio. Entonces, ¿qué es la excitación emotiva, verdad? Es ese momento de descontrol en donde uno no es dueño de sus reacciones o eventualmente de sus conductas. Y eventualmente en ese contexto puede producir un resultado de muerte. Entonces, en ese contexto es que nuestro inciso 3 habla, ¿verdad?, del reproche reducido. Cuando la energía criminal del sujeto activo es menor, por lo tanto, en consecuencia o en consonancia con el principio de proporcionalidad, también la pena es menor. Si yo le mato a mi papá, la pena va a ir más allá seguramente en un contexto de homicidio doloso, ¿verdad? Si mato a mi padre, seguramente la pena irá a más de 20 años. Pero si mato a mi hija, yo como madre embarazada, y bueno, se reduce el reproche y la pena no va a superar, o por lo menos la expectativa de pena no va a superar los 5 años, ¿verdad? Eso en cuanto a las condiciones agravantes y atenuantes, ¿verdad? A ver, después dice presupuestos para la aplicación del inciso 4. Bueno, dice, y voy a leer el inciso 4 porque esto no me acordaba. Dice, cuando concurran los presupuestos del inciso 2 y del numeral 1 del inciso 3, se aplicará una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Entonces, ¿cuál es el presupuesto del inciso 2? Matar a tu papá, a tu mamá, ¿verdad? Y en este caso, ya. Ya. Si vos le matás a tu papá o a tu mamá, eventualmente, ¿verdad?, en una situación o en un contexto de excitación emotiva, eventualmente esa pena que se va a aplicar va a ser de hasta 10 años, ¿verdad? Yo pues les decía, homicidio doloso, el marco penal es de 5 a 20 años, ¿verdad? Esto es, estoy jugando truco con alguien, me enojé en una ronda de trago, le disparé, le maté, ¿verdad? Resultado de muerte. Eso es homicidio doloso simple. Cuando yo hablaba ya de homicidio calificado, hablo de asesinato, ¿verdad? Hablo de aquellas situaciones agravantes, matar al padre, matar a la cónyuge, a la madre, ¿verdad? Ahora, si lo que establece en este punto los presupuestos de aplicación del inciso 4 es, ¿qué pasa si yo le mato a mi papá, a mi mamá o a mi cónyuge en un contexto de excitación emotiva? Bueno, en este caso se atenúa la pena y no va a ir más allá de los 10 años. ¿Por qué? Porque concurren tanto los presupuestos de una condición agravante como también el presupuesto de una condición atenuante. Entonces, por eso es que se establece esta suerte de condición intermedia por el cual la pena no va a ir más allá de los 10 años, ¿verdad? Es necesario explicar de esta manera, y no tanto, pero sí pueden establecer nomás, ¿verdad?, que es una circunstancia especial. El
El inciso cuarto del 105 es una circunstancia especial en donde eventualmente bajo los presupuestos del asesinato o del homicidio calificado se interpone una circunstancia atenuante. Eso es lo que pueden mencionar, ¿verdad? Y en ese caso la expectativa de pena no va a superar los 10 años. Ok, eso en cuanto al artículo 105, homicidio doloso. A ver, pregunta de examen, ¿verdad? Nuestro Código Penal, por regla general, ¿qué castiga? ¿Las conductas culposas o las dolosas? Pregunta al auditorio. Esto es pregunta de examen. Dolosas. Exacto. Nuestro Código Penal, por regla general, creo que es artículo 14, por ahí. No. 17 es eso. Artículo 17. Siempre mencionas en la clase y parece mentira que hasta ahora que... Sí, no se olviden. Esto es dicen, pregunta de 17. examen. Acuérdense de mí. Esto es pregunta de examen. Nuestro Código Penal, por regla, establece que solamente son punibles las conductas dolosas y excepcionalmente las culposas cuando está expresamente mencionado en el código o en el artículo. ¿Y cómo lo expresa? Dice el que culposamente o el que mediando culpa, suele decir. Entonces, eminentemente las conductas sancionadas son las dolosas. Acuérdense de eso, por favor. Me acordé nomás de eso, por eso les quise mencionar. Ahora, vayamos al artículo 106. ¿En qué consiste el homicidio motivado por súplica de la víctima? ¿Verdad? Acá hablamos de una persona que está gravemente enferma o gravemente herida, ¿verdad? Hablamos de una persona que está en el sanatorio, hablamos de la eutanasia, ¿verdad? Y de eso estamos hablando, ¿verdad? La eutanasia, por supuesto, no está permitida en Paraguay. De hecho, que este tipo de hechos están castigados por la ley, ¿verdad? No existe la figura de una muerte digna en nuestro país, ¿verdad? Entonces, el homicidio por súplica de la víctima es un hecho punible, sí, cuya expectativa de pena va hasta los 3 años. Entonces, ¿en qué contexto se da o se configura esta conducta? Cuando, producto de súplicas reiteradas ante un contexto de una grave enfermedad o eventualmente heridas serias, ¿verdad? Y esas súplicas tienen que ser serias e insistentes y bueno, vos tenés que proceder a terminar con la vida de la persona. Entonces Sofi me dice, Suazo, mátame por favor, no aguanto más, no aguanto el dolor. Y bueno, yo termino matando a la Sofía. Pero las súplicas de Sofía tienen que ser reiteradas, tienen que ser serias. ¿Y en qué contexto tiene que estar Sofía? Tiene que estar gravemente enferma o gravemente herida. Entonces, ese es el contexto bajo el cual se da el homicidio motivado por súplica de la víctima. Es un delito, no es un crimen como el homicidio doloso. Y vamos al 107, ¿verdad? Sí. Homicidio culposo. O sea, de esta manera lo que tienen que explicar ustedes el artículo, ¿verdad? Es explicar en qué consiste la conducta nomás, ¿verdad? Y pueden incluso añadir términos técnicos como cuando el sujeto activo, producto de las súplicas reiteradas, serias de la víctima o del sujeto pasivo, procede a terminar con la vida de ella. Si pueden decirlo de esa manera, genial. Si no, no hay problema también, ¿verdad? Homicidio culposo. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre dolo y culpa? En la culposidad hay un disvalor del dolo, ¿verdad? En la culposidad no existe pretensionalidad. Objetivamente existe el homicidio, sí, pero subjetivamente no hay pretensionalidad en el sujeto activo. O sea, yo me iba manejando por la calle un jueves de noche y una criatura me salió enfrente sobre España, la maté. Pero ¿fue mi intención matarle? ¿Fue mi anhelo? ¿Yo quería producir ese resultado? No, fue un accidente. Eso es culpa, disvalor del dolo. Generalmente los elementos de la culpa pueden ser la negligencia, la impericia o eventualmente, ay Dios mío, me olvidé el tercero, negligencia, impericia. Imprudencia. Imprudencia, gracias mi rey. Imprudencia, negligencia e impericia pueden ser elementos de la culpa, ¿verdad? No hay una intención del sujeto activo, más si existe un resultado objetivo, que es el hecho de muerte. Entonces,
Habiendo dicho eso, ¿en qué consiste la conducta? Bueno, mediando una acción culposa, como la que acabé de mencionar, se produce la muerte del sujeto pasivo, ¿verdad? Bajo este contexto, la pena privativa de libertad va a ser de hasta 5 años o multa. Estamos hablando de un delito también, ¿verdad? El homicidio doloso es un crimen, el homicidio motivado por súplica es un delito, el homicidio culposo también es un delito según su marco penal de tipo base. Otra pregunta de examen. ¿Cómo se determina la diferencia entre delitos y crímenes? A partir de identificar el marco penal del tipo base. Esa es la manera de diferenciar entre delitos y crímenes. O sea, no se consideran situaciones agravantes o atenuantes de la conducta. Señor, señora. Justamente esa era mi duda, que no se tienen en cuenta las agravantes ni atenuantes. Exacto, no se tienen en cuenta. Solamente se mira el marco penal del tipo base. Mirando lo que pregunta Maximiliano, ¿es legal la eutanasia en nuestros países? Sí, en Suiza, por ejemplo, es totalmente legal. Algunos países escandinavos, ¿verdad? Muy avanzados, sí es legal. De hecho, hay lugares especializados en dar una muerte digna, ¿verdad? Entonces, homicidio culposo es un hecho en el cual el sujeto activo no tiene pretensionalidad o no anhela producir el resultado de muerte, más el resultado se produce como consecuencia de la negligencia, la impericia o la imprudencia del sujeto activo. O sea, estamos hablando de un accidente y este tipo penal constituye un delito. Si ustedes le dicen así, el profesor ya va a estar contento, les puedo asegurar. Después vamos a intervención en el suicidio. Ok. Acá hablamos ya de incitar, ¿verdad? Cuando uno interviene en el suicidio, ¿verdad? Cuando uno eventualmente va a incitar o va a no impedir pudiendo hacerlo. Eso se denomina intervención en el suicidio. O sea, cuando el sujeto activo le ayuda, le incita o no impide eventualmente el suicidio. Yo veo que Sophie se va a tirar del puente remanso y no soy capaz de quedarme para impedir que eso se lleve a cabo, ¿verdad? Eso es eventualmente intervención en el suicidio. O cuando yo luego le veo a Sophie muy deprimida, muy preocupada, ¿verdad? Y yo luego, Sophie, ¿sabes, amiga? Toma mírate un aceite, te va a solucionar todos tus problemas. O toma esta pistola, toma esta cuerda. Eso es intervención en el suicidio. Es ayudar, es eventualmente, es incitar o es no impedir que el sujeto pasivo se autoelimine. Eso es intervención en el suicidio. No es similar a la omisión de auxilio. No quiero que se confunda con omisión de auxilio. Porque omisión de auxilio es una persona que está gravemente enferma o gravemente herida y vos no la auxilias. Y esa persona está en peligro de muerte. Eso es omisión de auxilio. Intervención en el suicidio es cuando una persona, vos la incitas, vos la ayudás a que se mate o eventualmente vos no haces nada con respecto a la intención de esa persona de quitarse la vida. Eso es intervención en el suicidio. Es un delito. Señora, señor. Suazo, no me viene la palabra exacta, pero cuando era, no sé si carácter público o privado, eso también no se tenía que tener en cuenta. Sí, a ver, gracias por tu pregunta, Sofía. Cuando nosotros hablamos de hechos punibles de acción penal pública o de a instancia de parte, nuestro Código Civil, se van a dar cuenta después con el tiempo, está muy mal hecho, ¿verdad? Y entre algunos de los errores de nuestro Código Civil es que no establece un criterio claro para poder identificar cuáles son los hechos punibles de acción penal pública, o sea, en donde el Ministerio Público actúa de oficio, o cuáles son los hechos punibles a instancia de parte, en donde para que el hecho sea perseguible, la víctima o el sujeto pasivo debe hacer la denuncia. En estos casos tenemos tres grandes reglas, o tres, vamos a llamarla tres, ¿verdad? Por regla general, primer criterio, por regla general, todos los hechos punibles son de acción penal pública, ¿verdad? Ahora vamos a las reglas específicas. Cuando yo sé que ese hecho punible es o refiere ser a instancia de parte, o sea, cuando el sujeto pasivo tiene que
establecer una acción penal privada por su propia cuenta o por sus propios medios. En los casos que el propio artículo lo previste, el propio artículo luego lo va a mencionar, ¿verdad? En estos casos se requiere la instancia de la víctima, suele decir el artículo. O bien, dentro del mismo capítulo establece que los delitos mencionados en los artículos tanto y tanto requieren instancia de la víctima. Ese es el segundo criterio. Y lo tercero, van a revisar en el artículo, creo que era 15 o 17 del procesal penal, establece taxativamente cuáles son los hechos punibles que requieren de la instancia de la víctima para su perseguibilidad. Espérame que voy a buscar. Te voy a decir. Creo que era 17 o 15. Pero eso el profe pide identificar o puede pasar desapercibido. No, pero puede mencionar artículo 17 del Código Procesal Penal. Van a ver que dice acción privada. Cuando hablamos de acción privada, hablamos de instancia de parte. O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, del hecho punible, que vamos a ver enseguida, de lesión, ¿verdad? La lesión o del maltrato físico, ¿verdad? Maltrato físico es un hecho punible de acción penal pública y hay instancia de parte, ¿verdad? La persona tiene que denunciar eventualmente para que pueda intervenir el Ministerio Público, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de instancia de parte, ¿verdad? Y cuando hablo de oficio, generalmente el artículo no dice nada luego al respecto, entonces se presupone o se infiere de que de oficio actúa en estos casos el Ministerio Público, ¿verdad? Con la acción penal pública. Conviene mencionar, Sofi, ¿verdad? Porque en algún punto el profesor puede preguntar, ¿este hecho punible o qué se entiende por hechos punibles de acción penal privada o de acción penal pública? Te puede preguntar el profesor. Y bueno, ustedes le van a decir, hechos punibles de acción penal pública son aquellos en donde el Ministerio Público de oficio interviene en la persecución, ¿verdad? En este caso, del sujeto activo. Y cuando hablamos de hechos punibles de acción penal privada, es donde se requiere la instancia de la parte, o sea, que el sujeto pasivo eventualmente prospere una querella, o sea, una acción penal privada. ¿Para qué? Para que el hecho sea perseguible. Esa es la diferencia, ¿verdad? Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Intervención en el suicidio. Ok. Ahora vamos al aborto. Bueno, aborto, interrupción de embarazo, ¿verdad? Como sabemos nosotros es, señora, Hola, Suazo, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien. Suazo, Dime. consulta. Sí. Cuando el profe, podría preguntarte, ¿el profe es común o especial? ¿A qué se refiere cuando hablamos de común o especial? Cuando el sujeto tiene algunas características muy específicas. Por ejemplo, el prevaricato es un tipo penal especial en donde solamente los jueces pueden cometer prevaricato. Vos no podés cometer prevaricato, yo tampoco, pero un juez sí. Entonces, ese es un tipo penal especial en donde el sujeto activo tiene características especiales. O, por Espectacular. ejemplo, la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso. Dice el funcionario público. Y bueno, solamente tiene que tener esa característica especial, ¿verdad? El funcionario público. ¿Verdad? No todos. No todos podemos El cometer. doctor que matara o el... Ahí está. Eso. Excelente, súper. Gracias, Suazo. Dale. Bueno, vayamos entonces al aborto. ¿Qué dice el aborto? Voy a leer porque hay muchas cosas que no me acuerdo y me van a tolerar, por favor. Dice, el que matare a un feto. Entonces, ¿en qué consiste la conducta? La conducta consiste en que una persona, ya sea la madre o ya sea una persona externa, eventualmente mate a un feto, y se entiende por feto a eventualmente esa persona que se encuentra dentro del claustro materno, dentro de la panza de la mamá, ¿verdad? Lo que se castiga es interrumpir la vida que está en desarrollo dentro del claustro materno, ¿verdad? Y es lo que se castiga con pena de hasta 5 años. O sea, el aborto constituye un delito, ¿verdad? También se castiga la tentativa. Otro tema importante. Nuestro Código Penal, acá también yo le hago una crítica, ¿verdad? Nuestro Código Penal se basa sobre la doctrina y se llama doctrina de derecho penal de acto, no derecho penal de autor.
Hago nomás un paréntesis, ¿verdad? De lo que estamos viendo. Cuando nosotros hablamos de la doctrina del derecho penal de acto, lo que queremos decir es que nuestro Código Penal eminentemente, no en todos los casos, pero eminentemente sanciona la conducta de la gente, la conducta del sujeto activo, independientemente a que se produzca el resultado o no. Por eso es que en nuestro artículo 109 habla de que se castigará también la tentativa. ¿Por qué? Y acá vamos con la regla importante. Porque la tentativa se castiga siempre en las conductas dolosas. Siempre se castiga en las conductas dolosas. Eso es muy importante, que la tentativa siempre va a ser dolosa, siempre, ¿verdad? Y la tentativa siempre también se va a castigar en los crímenes. Excepcionalmente se puede castigar en los delitos cuando así lo establece el propio artículo. Eso también es muy importante. Esto que le estoy diciendo, voy a buscar en mi código, creo que está en el principio, está esto. Les voy a decir dónde está. Espérenme que les voy a decir. Tiempo del hecho, lugar del hecho. Acá está, artículo 17. Les voy a leer porque esta es una regla muy importante y puede ser pregunta de examen perfectamente. Dice, cuando la ley no sancionara expresamente la conducta culposa, será punible solo la dolosa. Esa es la primera regla. O sea, eminentemente nuestro código habla siempre de conductas culposas. O lo que castiga son las conductas culposas, basado en esa doctrina del derecho penal de acto que les mencioné. Y después, lo otro que les quería leer, espérenme, les quiero leer también esto otro. La tentativa. Artículo 26 dice, hay tentativa cuando el autor ejecutara la decisión de realizar un hecho punible mediante actos que, tomada en cuenta su representación del hecho, son inmediatamente anteriores a fin de la ejecución de la acción descrita en el tipo legal. O sea, ¿qué es tentativa? Tentativa es haber realizado todos los actos conducentes a la producción del resultado. Eso es tentativa. Yo tomé el arma, apunté a su cabeza y disparé. Solamente que la bala no logró perforar su cerebro. Le dio un refilón nomás por la cabeza. Eso es tentativa. Y existen dos tipos de tentativa. La tentativa acabada y la tentativa inacabada. ¿Qué es la tentativa acabada? La tentativa acabada es aquella en la que, como bien decía yo, realizaste todos los actos conducentes. Tomaste el arma, percutiste el gatillo, salió la bala e impactó y refiló en la cabeza de la persona. Eso es tentativa de homicidio, ¿sí? Y la tentativa siempre es dolosa, siempre, siempre, siempre. ¿Y qué es tentativa inacabada? Tentativa inacabada es cuando yo entré al banco, violenté el cajero, pero antes de llevar la plata, un guardia me redujo. Ahí no se produjo el resultado. No realicé todas las conductas tendientes a producir el resultado porque no logré abrir la caja fuerte, pero sí violenté el cajero. Entonces a eso se le denomina tentativa inacabada. Es punible también en algunos tipos penales, ¿verdad? Porque cuando nosotros hablamos de la tentativa, y para eso tenemos que hablar del camino del crimen, se llama iter criminis, ¿verdad? El camino del crimen tiene 4 fases: la ideación, la preparación, la ejecución y el resultado. Ideación es cuando vos planificas. Planifico lo que voy a hacer. Preparación es cuando comprar la pistola, comprar el pasamontaña. Todavía no es punible ahí. En la ejecución, lo que es punible. O sea, en la tentativa. Como yo le decía, que puede ser acabada o inacabada. Acabada, cuando hiciste todo lo que tenías que hacer, pero no se produjo el resultado. Inacabada, cuando hiciste gran parte de lo que tenías que hacer, pero no todo, ¿verdad? Eso es tentativa inacabada, pero también no se produce el resultado. Entonces, eso para que hagan la distinción nomás. ¿Por qué? Porque en el 109 dice, el que matare a un feto será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años. Se castigará también la tentativa. O sea, si yo soy médico y le meto la aspiradora eventualmente para succionarle o las pinzas para quitar al bebé, pero no logro hacerlo,
eso ya es un hecho punible, eso ya es aborto, ¿verdad? O cuando la mujer toma píldoras abortivas, el té de jengibre y todas esas cosas, todos esos procedimientos que se hacen, ¿verdad? Eso ya es tentativa de aborto. Intentar hacerlo sin haber producido el resultado ya constituye un hecho punible, ¿verdad? Por eso hablamos de tentativa. Entonces, ¿en qué consiste la conducta del aborto? Cuando el sujeto activo eventualmente intenta matar a un feto. Puede ser la misma persona, la misma madre, o eventualmente una tercera persona. Eso es aborto. Ok. Con eso terminamos esta segunda unidad, perdón. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Todo bien, Suazo. ¿Me siguen, pa? Sigamos Vale. nomás. Unidad 3, hechos punibles contra la integridad física. Bueno, ¿cómo empezamos este tipo penal? O este desarrollo de esta unidad. Bueno, van a empezar de la siguiente manera. Nuevamente, un aspecto de la persona es su integridad física, ¿verdad? Y así como la vida, también en nuestro Código Penal protege al bien jurídico de la integridad física. Y dentro de estos modelos de conducta, lo previsto son acciones típicas que vayan en contra no de la vida como tal, sino de la persona, físicamente hablando en términos de su integridad. Así pueden empezar a desarrollar su unidad. Y vamos a hablar del artículo 110, 111 y 112. Por acá el profesor también les va a preguntar cuál es la diferencia entre maltrato físico, lesión y lesión grave. Cuando nosotros hablamos de maltrato físico, hablamos de maltratar físicamente a una persona. Cuando el sujeto activo físicamente le maltrata a una persona, más no deja rastros de ese abuso, ¿verdad? Yo la agarré a Sofi, le zarandeé, le estiré su cabello, qué sé yo, ¿verdad? Eso es maltrato físico, ¿verdad? Siempre hablamos de una conducta eminentemente dolosa, por supuesto, ¿verdad? Entonces, aquí bajo este tipo penal, el sujeto activo incurre en una agresión la cual no deja rastros físicos, ¿verdad? Pero sí constituye un maltrato. Es el primer nivel del atentado contra la integridad física, el maltrato físico. Es un delito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pena va eventualmente hasta 180 días multa, ¿verdad? A ver, cuando hablamos de lesión, ¿en qué se diferencia el maltrato con la lesión? En la lesión ya hablamos de señales de debilitamiento de la salud o de la integridad de la persona, ¿verdad? Acá sí ya podemos hablar de un ojo morado, acá sí ya podemos hablar de heridas cortantes, heridas punzantes incluso, ¿verdad? Acá sí podemos hablar de rastros físicos. Eso es lesión. Esa es la constitución de una lesión y esa es su diferencia con el maltrato físico. Todavía no hay peligro para la vida. Todavía no hay un peligro serio para la vida o no hay un mutilamiento. Pero sí hay rastros físicos de un abuso a la integridad de la persona. Sí, como yo les decía, ¿verdad? Hay un ojo morado, hay un diente roto, hay una muñeca torcida, ¿verdad? Hay moretones. Eso constituye lesión. Es el segundo grado de atentado contra la integridad física. Y el tercero, que es el de la lesión grave. En la lesión grave, a diferencia de la lesión, su nota característica es que hay un peligro presente para la vida, o existe mutilamiento, o eventualmente la privación del uso de alguno o de algunos sentidos, ¿verdad? Y acá podemos hablar, sí, ya de una rotura maxilofacial, ¿verdad? Acá podemos hablar de un mutilamiento, dejé ciega a la persona, la dejé sorda, le corté un brazo, ¿verdad? Un pie, una pierna. En esos casos hablamos de lesión grave. La característica de la lesión grave que es generalmente de carácter permanente. Y dice el tipo penal, lo voy a leer para recordar mejor. Dice, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años, o sea, ya es un crimen. El que intencional o conscientemente con la lesión pusiera a la víctima en peligro de muerte, que es lo primero, la mutilara considerablemente o desfigurara por largo tiempo,
le redujera considerablemente y por largo tiempo el uso de su cuerpo o de sus sentidos en su capacidad de cohabitación o de reproducción en sus fuerzas psíquicas o intelectuales incluso. O sea, el ámbito de la lesión grave ya establece un peligro para la vida, un mutilamiento o la privación del uso de los sentidos o un grave debilitamiento de las fuerzas psíquicas o intelectuales. A diferencia de la lesión o del maltrato, la lesión grave es un crimen, ¿sí? La lesión y el maltrato son delitos, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Suazo. Sí, bueno. Vamos con la lesión culposa, 113. ¿Qué es lesión culposa? ¿Y cuál es la diferencia con la lesión? La lesión, artículo 111, es eminentemente dolosa. La lesión culposa no es intencional, sino que es accidental. ¿Se acuerdan que hablamos de impericia, imprudencia y negligencia? Bueno, esa es la figura de la lesión culposa. Dice, el que por acción culposa causara a otro daño en su salud será castigado con pena privativa de hasta 1 año. La persecución penal del hecho dependerá de la instancia de la víctima, dice, ¿verdad? O sea, para que este tipo de lesión eventualmente sea punible, o sea, perseguible, la víctima tiene que denunciar. Entonces, si estábamos jugando fútbol y sin querer le produjo un daño a esa persona, una lesión, ¿verdad? Un codazo por su cara sin querer jugando fútbol, eso es lesión culposa, ¿verdad? No hubo intencionalidad. Nicolás, te escucho. Sí, Suazo, te quería preguntar, con la lesión culposa puede ser, por ejemplo, un ejemplo, no sé, yo estaba con mi abuela y sin querer le di un poquito más de sobredosis de, no sé, clonazepam a una gota ese que se duerme, por así decirlo, y sin querer me di cuenta y, por ejemplo, ¿eso puede ser lesión culposa o...? Y no porque se durmió nomás tu abuela. Pero no hubo una Ahora muerte. si tu abuela eventualmente tuvo que internarse en el sanatorio porque no se despertaba, y bueno, ahí podemos hablar de una lesión culposa, ¿verdad? Eventualmente. Pero si se durmió nomás y no hay una afectación a su salud, si se durmió nomás no hay problema. Ok, genial, gracias. Dale, señor. Bueno, eso es lesión culposa. La diferencia con la lesión del 111 es que en la lesión culposa no media dolo, media culpa. O sea, accidente, es un accidente, consecuencia de impericia, imprudencia o negligencia del sujeto activo. Y explíquenle nomás estos términos al docente. Les prometo que yo rendí así y me fue súper bien. Y rendí con el profesor encima. Omisión de auxilio. Ok, vayamos a la omisión de auxilio. ¿En qué consiste este tipo penal? Consiste en cuando el agente o el sujeto activo no salva a otra persona de la muerte o de una lesión considerable, ¿verdad? Yo estoy circulando sobre Acceso Sur y una persona delante mío en moto cae, ¿verdad? Y esa persona me doy cuenta que sufre graves daños, ¿verdad? Y queda tendida en el pavimento. No auxiliarle a esa persona que se encuentra gravemente herida constituye omisión de auxilio. O peor aún, estoy manejando, le choqué al motociclista, cayó al suelo y salí corriendo. Eso también constituye omisión de auxilio. Para que se configure efectivamente este tipo penal, ¿qué se necesitan? 2 cosas. Por un lado, que el sujeto activo no salve al sujeto pasivo, ¿verdad? Que el sujeto activo haga la vista gorda, por así decirlo. Y por otro lado, que el sujeto pasivo esté en peligro de muerte o eventualmente gravemente lesionado, ¿verdad? Esas son las condiciones para que pueda operar en la omisión de auxilio. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿qué pasa si en una casa que se está quemando una señora pide auxilio y yo no puedo entrar porque hay fuego? Eso no es omisión de auxilio. ¿Por qué? Porque salvar la vida de la persona supone poner en riesgo mi vida. Entonces, en estos casos no podemos hablar de una omisión de auxilio como tal, ¿verdad? Porque para que exista omisión de auxilio no tiene que haber riesgo personal para el sujeto activo, ¿sí? O sea, está tirado en la calle, yo puedo perfectamente bajarme del auto e ir a auxiliarle.
Pero si se está quemando el licuado al año, yo no puedo entrar a sacarla a todas las personas. Corre riesgo mi vida. Eso no es omisión de auxilio. Entonces, por eso hablaba de estos dos elementos. Por un lado, la omisión de hacer algo por parte del sujeto activo, y por otro lado, la condición de peligro de vida para el sujeto pasivo o eventualmente una lesión considerable, ¿verdad? Una lesión importante en la salud del sujeto pasivo. Son los dos elementos que configuran la omisión del auxilio. Señora, señor. Quiero agregar un pequeño condimento a la omisión de auxilio. ¿Cómo no? De repente, si le encontrás tirado a una persona que aparentemente sufrió un accidente automovilístico y tiene una costilla rota, le encostás de repente a la vereda y a consecuencia de eso la costilla perfora un órgano vital y fallece. Bueno, hay una debida diligencia, lo que establece es que vos le llames a la autoridad pertinente, 911, bomberos, etcétera, para que vengan a auxiliarle. Si eventualmente una de tus conductas, ¿verdad?, terminan por agravar o por terminar la vida de esa persona, va a ser o lesión culposa o eventualmente homicidio culposo, ¿verdad? Pero lo que va a valorar el juez es que vos no produjiste el evento que ocasionó la lesión grave del sujeto pasivo. Lo que vos en lo que eventualmente incurriste es en una imprudencia, ¿verdad? La imprudencia, para que ustedes sepan, es una conducta activa. La negligencia es una conducta pasiva. O sea, la imprudencia deriva de hacer algo sin tomar las debidas precauciones. Esa es la imprudencia. Y la negligencia deriva en no hacer algo que tenías que hacer. Por eso es que hablamos de la conducta del médico negligente cuando no cumple su horario de guardia. Y hablamos de una conducta imprudente, como decía el compañero, cuando la persona está tendida en el suelo, yo la muevo y producto de moverle de manera de poder colocarlo a un costado del asfalto, le perforo o le rompo una costilla y esa costilla perfora el pulmón y se muere. Bueno, eso constituiría eventualmente un homicidio culposo si es que llega a morir, y si no muere, una lesión culposa. Súper, muchas gracias. Pero el juez va a considerar que vos le querías salvar, ¿verdad? Entonces el reproche va a ser sumamente reducido. Ahora, si le encontraste lo medio muerto y le quisiste matar, ya otra cosa, ¿verdad? Pero no es el caso. Ok. Y cuando hablamos de la indemnización, a ver, ¿qué pasa si yo, así como vamos a tomar tu ejemplo, ¿verdad? Yo le encuentro a una persona sobre Acceso Sur con la cabeza rota, le llevo al sanatorio, le compro, le pago la cirugía para que no se muera, cargo combustible, incurro en gastos yo como sujeto activo. Bueno, en estos casos eventualmente el Estado, UAU, entre comillas, me tiene que reembolsar en todos los gastos que yo incurrí para salvar la vida del sujeto pasivo, ¿verdad? Eventualmente, de eso es lo que habla la indemnización, ¿verdad? Por eso hablamos de forma de subrogación. Entonces, en este caso, no le voy a cobrar al pobre enfermo, ¿verdad? Le voy a cobrar al Estado, ¿verdad? Entonces, para que el Estado me reembolse en todos los gastos en los que yo haya incurrido para salvar la vida o la salud o la integridad física del sujeto pasivo que estaba requiriendo de auxilio, ¿verdad? Eso en cuanto a la indemnización. Bueno, con eso terminamos. No terminamos. Vamos al abandono. Falta uno todavía, perdón, falta más. Disculpen. Vamos a artículo 119. Capítulo 3. Esto forma parte de la unidad 3 todavía. Exposición de determinada persona a peligro de vida e integridad física. ¿Qué es el abandono? Habrán visto muchas veces esas personas que le dejan a su abuelito tirado por ahí, ¿verdad? ¿En qué consiste la conducta del abandono? Consiste en, dice, exponer a otra a una situación de desamparo. O cuando vos te ausentás, dejando en situación de desamparo a quien está bajo mi guarda, ¿verdad? Yo soy papá, yo soy el tutor, yo le cuido a los ancianos, o le cuido a mi abuela, ¿verdad? O a esa criatura vulnerable, y bueno, me ausento y expongo a esa persona vulnerable a una situación de desamparo. Esa es la conducta
que configura el abandono. Continúo leyendo. Dice, independientemente del deber establecido en el artículo 117, deba prestar amparo y con dicha conducta pusiera en peligro su vida o integridad física, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Entonces el abandono es un delito, ¿verdad? Yo tengo una abuelita que está enferma, que no puede comer sola, que tiene que tomar remedio. ¿Qué hago yo? Me mando a mudar. No quiero saber más nada de esa señora. Esa señora depende de mí. Eso constituye abandono. Yo tengo un hijo de 3 años que vive conmigo. Me mando a mudar, ¿verdad? Y ese hecho de mandarme mudar constituye un peligro para la vida de esa criatura, ¿verdad? Eso constituye abandono. Y es un delito. Reitero, la conducta consiste en que el sujeto activo expone a través de su ausencia a una persona que depende de él o una persona vulnerable, expone a esa persona a un peligro para su vida, ¿verdad? O también su integridad física, vida o integridad física. Eso me faltó agregar. En eso consiste el tipo penal del abandono. A ver, dice el 120, coacción. Y esto es interesante porque acá al principio cuesta encontrar la diferencia. ¿Qué es lo que es coacción y cuál es la diferencia con la amenaza? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre coacción y amenaza? Señora, señor. Coacción significa constreñir para que una persona haga o deje de hacer algo. No sé si estoy acertado o errado enormemente. Sí, está bien, está bien. La diferencia, y tomando tu concepto, la diferencia fundamental es que la coacción es un hecho presente y la amenaza es un hecho futuro. La coacción es cuando yo, con fuerza o amenaza, ya estoy constriñéndote. Yo ya te agarré, ya te forcé, ya te obligué. Eso es coacción, es un acto presente, en tiempo presente. Dice, el que mediante fuerza o amenaza constriña gravemente a otro a hacer, no hacer o tolerar lo que no quiera. O sea, yo te obligo a que hagas, no hagas o toleres algo que no querés. Pero te estoy haciendo en tiempo presente, estás padeciendo ya. Eso es coacción. Amenaza, en cambio, es un hecho futuro. Digo que te voy a hacer. Eso es amenaza. Te voy a matar si es que no haces. Eso es amenaza. Todavía no te hice, pero te estoy avisando que voy a hacer. Esa es la gran diferencia entre la coacción y la amenaza. La coacción es un hecho presente en donde el sujeto activo obliga, constriñe, como decía gravemente acá el compañero, a una persona a que haga, no haga o padezca algo que no quiere. En cambio, la amenaza es un hecho punible en el cual el sujeto activo amenaza a otro de manera futura con eventualmente producir un hecho punible contra su vida o contra cosas de valor o considerable valor para esa persona, para ese sujeto pasivo. Yo te voy a hacer tal cosa si es que todavía no te hice, pero te voy a hacer. Eso es amenaza. Y la coacción grave. Bueno, la diferencia entre la coacción y la coacción grave es que en la coacción grave existe peligro para la vida o la integridad física o eventualmente el abuso de una función pública. Ojo con los policías, ¿verdad? Entonces, en esto consiste la coacción grave. Si yo soy policía y le obligo a alguien a que haga, no haga o tolere algo que no quiere, siendo policía, ojito, eso puede constituir una coacción grave, ¿verdad? O si eventualmente yo, persona común, ¿verdad?, pongo en peligro la vida o la integridad física de la persona, constriñéndole gravemente a que haga, no haga o tolere algo que no quiere hacer, eso también constituye coacción grave. Pero la simple coacción es forzar a alguien, ¿verdad?, por fuerza o amenaza presente a que haga, no haga o tolere algo. No hay peligro para la vida como tal, pero sí hay una manifestación de fuerza o de amenaza para que haga, no haga o tolere. Señor, señora. Algo que busqué mucho en nuestra normativa, no encontré, es el chantaje. ¿Cómo se encuadra todo esto? ¿Existe en nuestro marco legal o no?
No existe la figura del chantaje como tal, pero creo que existe la extorsión. Más adelante creo que hay. Creo que existe la extorsión, pero no, Dios mío, ¿cómo no me voy a acordar? Creo que existe la extorsión, pero el chantaje como tal no existe, ¿verdad? Nuestro código Sí, penal. entiendo. Una pregunta que me quedó flotando más en clase y no No te se me pasó, no preocupes. pregunté. No te preocupes. Gracias, Facu. Vale, señor. Bueno, entonces, de vuelta, repasando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre coacción y amenaza? La coacción es un hecho presente en donde se obliga a alguien a que haga, a que no haga o a que tolere algo que no quiere. La amenaza es un hecho futuro en donde digo que voy a hacer algo yo en contra tuya, ¿verdad? Eso es amenaza, para que hagas, no hagas o toleres algo. Y la coacción grave es una suerte de coacción, pero en donde ese hacer o ese constreñir pone en peligro la vida o la integridad física del sujeto pasivo. Esa es la descripción más sintética que le puedo dar de estos tres tipos penales, ¿verdad? Y por último tenemos al tratamiento médico sin consentimiento. Esto ya saben perfectamente, ¿verdad? Dice, el que actuando según los conocimientos y las experiencias de su arte médico proporcionara a otro un tratamiento médico sin su consentimiento, será castigado con pena de multa. A ver, esto tiene muchas aristas, ¿verdad? Cuando yo me voy a operar del corazón o eventualmente se requiere una operación, el sujeto pasivo debe de consentir esa operación, ¿verdad? O ese tratamiento médico, avalando en los términos de nuestro código penal, ¿verdad? O si se me va a suministrar un fármaco eventualmente contra una afección, ¿verdad? El médico tiene que ponerme al tanto de los efectos o eventualmente del alcance de ese tratamiento, ¿verdad? Entonces tiene que existir un consentimiento o un acuerdo por parte del sujeto activo. Ahora, esa es la regla. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Qué pasa si informarle al sujeto pasivo puede traer problemas a su salud o puede traer riesgos para su salud? Entonces, esta es una causa o es una excepción a la regla, ¿verdad? ¿Qué pasa si a mi médico, el hecho de informarle a mi paciente que tiene que tomar esta pastilla o tiene que operarse o si no se muere y el sujeto pasivo en este caso se niega o sufre a causa de esa información? ¿Qué pasa, verdad? En estos casos, bueno, se exime en este caso de la obligación, ¿verdad? Si es que el hecho de informar puede constituir una amenaza para la vida o la integridad de la persona. Voy a leer lo que dice el Código Penal luego, ¿verdad? Dice, el hecho no será punible cuando el consentimiento no se hubiera podido obtener sin que la demora del tratamiento implicase para el afectado peligro de muerte y las circunstancias no obligaran a suponer que el afectado se hubiera negado a ello. O sea, y acá quiero traer algo que no mencioné, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando tengo que transfundirle sangre a una persona y eventualmente su religión no lo admite, ¿qué hago yo como médico, verdad? Bueno, si la vida está en peligro, tenemos la figura del estado de necesidad, ¿verdad? Y bueno, tengo que romper eventualmente con la práctica religiosa de ese sujeto pasivo, transfundirle sangre para salvar su vida, ¿verdad? Cierto, él si hubiese estado consciente no hubiera consentido eso, pero su vida es más importante en este caso, vale más su vida que su consentimiento, entonces vamos a suministrarle sangre para que no muera. En la segunda circunstancia dice, bueno, en el segundo contexto dice cuando las circunstancias no obligaran a suponer que el afectado se hubiese negado. Bueno, cuando vos podés inferir que, o podés suponer que no va el afectado a oponerse, ¿verdad? Llegó una persona a emergencias médicas con un sangrado o con una necesidad de cirugía de urgencia, ¿verdad? Y entendés que, bueno, por su estado de inconsciencia no va a poder decirte que sí, pero también podés inferir que no te va a decir que no, ¿verdad? Por el contexto mismo, ¿verdad? Pero yendo otra vez a la conducta, cuando hablamos de tratamiento médico sin consentimiento, se habla de una persona que en base a su conocimiento médico presta un tratamiento al sujeto pasivo sin que éste eventualmente haya dado su aceptación o su consentimiento. Eso es lo que se castiga eventualmente, ¿verdad? Y se castiga con pena de multa, es un delito.
Siempre en estos casos el hecho punible requiere de la instancia de la parte, o sea, requiere la intervención del sujeto pasivo, eventualmente, o sea, de la víctima, para que pueda ser perseguible. O si muere la víctima, eventualmente los parientes también pueden eventualmente hacer perseguible el hecho, ¿verdad? Ok. Eso en cuanto al tratamiento médico sin consentimiento. Bueno. Vamos a pasar a la unidad 4, si les parece. No sé si hay preguntas, dudas. ¿No? No, está súper bien. Hay una diferencia, me parece, Recibe nomás. a ver, nosotros tenemos tratamiento médico sin consentimiento, después extrañamiento de personas, secuestro, toma de rehenes. Antes de Y la unidad 4. en este programa que me pasó, Que yo tengo impreso, al menos el programa impreso, no sé si es que... este programa me pasó Junior. Híjole. Podemos hacer igual, pero no sé. No sé cuál es el programa correcto. Ni idea. Te digo nomás la diferencia que yo tengo acá. Ajá. El impreso. Ya. Pero bueno. Vos tenés Suazo. Bueno. Y Hecho punible contra menores, hecho punible contra la autonomía sexual. Eso sería la bolilla 4. ya, bueno, la En bolilla, una de las parciales fue, o sea, salió la cuestión de extrañamiento de personas, por ejemplo. Entonces ya. yo creo que sí se va a tener en consideración. Y podemos mirar, no hay ningún problema, podemos mirar. Pero, a ver, ustedes van a entrar a rendir con su programa. Lo que tienen que definir con qué programa van a entrar a rendir, ¿verdad? Pero vamos a mirar extrañamiento. ¿Qué más tenés ahí, Rosalía? ¿Tenés extrañamiento? Y secuestro. Esos dos nomás. Bueno, ¿qué es extrañamiento de persona? Extrañamiento de persona, esto viene de Roma. Cuando vos le sacabas a una persona del territorio, le sacás del territorio del país y le conducís engañado o mediante una amenaza, ¿verdad? Y le expones a un régimen que puede ser peligroso para su vida. Esto ocurre mucho y no tiene que ver nada con temas sexuales propiamente dicho, ¿verdad? No quiero que lo encasillen ahí propiamente. Tiene que ver con estas redes de tráfico de personas, por ejemplo, para todo lo que es servidumbre, ¿verdad? Entonces yo le engaño y le digo, mira, te voy a llevar a España para trabajar, ¿verdad? Vas a hacer buena plata. Tengo todo ya el trabajo allá. Y bueno, le engaño, le llevo a la persona, le conduzco a la persona a España y allá la inserto a la persona dentro de un régimen de criadazgo, ¿verdad? O dentro de un régimen de servidumbre muy precaria, ¿verdad? Es una empleada doméstica y es muy mal pagada, se encuentra eventualmente coaccionada por quien la condujo fuera del país o por quien le haya conducido fuera del país. Esa es la figura del extrañamiento de persona, ¿verdad? Sacar a una persona del país a través del engaño o a través de la amenaza y fuera del país, ya estando esa persona, someterla a un régimen que pueda poner en peligro su vida o su integridad física. En eso constituye la figura del extrañamiento. Es un delito, es un crimen, cuidado, es un crimen. Ok, a ver, es menos común. El inciso 2 pues dice, el que actuara sin intención pero previendo la exposición del otro al régimen descripto será castigado también, ¿verdad? Es medio complicado dar un contexto en el cual vos hayas, en este caso, engañado a una persona y sacadole o conducidole fuera del país sin intención. Es medio complejo, pero puede suceder, por lo menos nuestro Código Penal así lo prevé. ¿En qué caso puede darse? En el caso que vos seas parte de una red, en este caso, de una red que se dedique a eventualmente aprovecharse de personas en situación de vulnerabilidad. Vos estás trabajando dentro de la red, pero vos ignorás que, bueno,
había sido esa red, tiene este tipo de, o se dedica a este tipo de cosas, ¿verdad? Vos pensabas que esto era algo legal, que estabas dentro de una organización seria. No, sos parte de una red criminal, ¿verdad? Que se dedica a engañar a personas, sacarla de su país y llevarla a terceros países a someterlas a regímenes de servidumbre o cuestiones similares, ¿verdad? A eso se refiere el extrañamiento de personas. Después me hablaste de secuestro también, ¿verdad? Hola, hola, hola. Sí, sí, Secuestro, ¿verdad? Suazo. Artículo 126. Sí, ¿qué es secuestro y cuál es la diferencia con el extrañamiento de persona? Bueno, en el secuestro no hace falta sacarle del país. Pero la fundamental diferencia con el secuestro es que en el secuestro se quiere una ventaja, ¿verdad? Vos querés tener una ventaja para vos, ¿verdad? Puede ser patrimonial o una ventaja indebida en general, ¿verdad? Cuando yo le secuestro a alguien, es para que me den una casa, un auto, dinero, que me den la libertad o negociar libertad a otras personas. Esa es la intención del secuestro, privarle a alguien de su libertad para obtener para vos o para terceras personas un beneficio patrimonial o una ventaja indebida. Esa es la conducta del secuestro, ¿verdad? Señora, señor. En su caso, por ejemplo, en el tema del secuestro, por ejemplo, si es que no acordamos, por ejemplo, el término, por así decirlo, podemos hablar, por ejemplo, de un secuestro muy conocido que fue el caso de Cecilia Cuba, ¿verdad? Por ejemplo, por así decirlo, ¿verdad? Claro. Que ella fue secuestrada y luego fue asesinada. Y entonces los padres, todo fue un Sí, suceso muy doloroso, obviamente, pero en ese caso podemos hablarle al doctor y explicarle. sí. Entonces yo creo que en eso tratar de un poco de enfocarnos un poquito en eso, si es que esta bolilla nos llega a tocar, ¿verdad? Él te va a preguntar, ¿cuál es la Sí. diferencia entre secuestro y privación de libertad? Ah, Y la diferencia está en que el secuestrador busca un beneficio patrimonial. El secuestrador busca una ventaja. Quiere algo para él o para alguien. Esa es la gran diferencia. Yo te tengo a vos en mi casa, pero porque quiero algo. Ese es el secuestro. La privación de libertad, yo te tengo en la comisaría, pero no quiero nada. No quiero ninguna ventaja, no quiero dinero, no quiero nada. Te tengo nomás ahí privado de tu libertad, ¿verdad? Estás privado de tu libertad en ambos casos. En el secuestro y en la privación estás privado de tu libertad. Pero la gran diferencia está en que en el secuestro, el secuestrador, el sujeto activo, busca un beneficio, pretende un beneficio para él o para una tercera persona, ¿verdad? Puede ser un beneficio patrimonial o un beneficio indebido. Esa es la gran diferencia y en eso consiste la conducta del secuestro. Dicho sea de paso, es un crimen. Lo mismo que el extrañamiento. Ambos son crímenes. Bueno, a ver, para no dejarles por la mitad, porque ya me llegó la hora y tengo que tener otra clase ahora. Vamos a llegar hasta esta unidad y mañana viernes vamos a hacer seguramente 3, 4 unidades más. Van a haber unidades cortas y unidades largas. Esto es muy relativo, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a tratar de llegar mañana hasta las 8, ¿verdad? Si se puede, 7, 8. Y así el sábado y el domingo vamos a empezar bien temprano a las 8 para poder terminar las 23 o 24 unidades de su programa. Si les parece bien. Sí, súper bien, genial. Suazo. Bueno, Excelente. dale, si tienen preguntas de hoy, algo que no me haya explicado bien, anoten y mañana vemos sin ningún problema, porque seguro que algo se me pasó, pero voy a revisar de vuelta yo para ver si algo me olvidé para recordarles mañana. ¿Sí, pa? Sí, muchísimas Dale, gracias. Suazo. Bueno, Gracias, listo, Suazo. y seguimos Gracias, mañana. Suazo. A ustedes. Chao, chao. Chao.